Bueno, buenas tardes a todos y todas. Continuando con una serie de charlas que comenzamos el año pasado cuando se nos planteó la cuestión del taller vertical en noviembre del 2022. Se habíamos programado una serie de charlas dentro de la cual Lucas estaba invitado para el año pasado, pero bueno, lo hacemos efectivo este año. Este ciclo de charlas coincide queríamos convenirlas con un grupo de personas que nos ayudan a pensar el problema proyectual desde distintos lugares. Habíamos iniciado la charla con el arquitecto Pablo Stulbar, con su arquitectura como plus de sentido. La continuamos con Daniel Ventura, con su mirada del proyecto arquitectónico desde los mecanismos de pensamiento y de producción de la arquitectura que estuvimos trabajando el año pasado. Y bueno, la vamos a continuar con Lucas, que desde el tiempo, digamos, que empecé a seguir sus ideas allá cuando era muy joven y estaba presentando su tesis de grado en la CIGRADI, ha sido una recurrente lectura en mi vida porque ha abonado muchas de las cosas que uno se pregunta cuando es docente mayor y empieza a pensar en esta problemática de enseñar arquitectura en estos tiempos, ¿no? Lucas tiene una investigación muy nutrida y es docente de morfología y de paisaje, pero la particularidad que tiene es que a pesar de que ciertas cuestiones están direccionadas hacia la morfología y el paisaje, es tan contundente su pensamiento que nos ayuda a pensar la problemática proyectual desde los talleres de proyecto, ¿no? Y bueno, lo hemos introducido de manera como lectura hace 2 o 3 años al taller de proyecto, desde su texto Miradas Proyectuales. Y bueno, en lo personal continúo con sus nuevas lecturas, con sus nuevos escritos, con sus nuevos pensamientos a partir de sus maestrías y doctorados, ¿no? O sea, porque creo que Lucas es una persona que desde es un ejemplo de formación desde el grado, ¿no? Y una persona que permanentemente ha ido abonando con su pensamiento el pensar las problemáticas propias de la arquitectura. Así que bueno, para mí es un placer muy especial que Lucas haya aceptado esta invitación y que bueno, nos comente un poco su perspectiva del problema del pensamiento proyectual. Lucas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miriam, por las palabras muy lindas. Y saludo ahí a la gente, a quienes están en Santa Fe y en quienes están en Chile y a Griselda que también nos acompaña aquí. Un saludo grande. Eh, y como decía Miriam, bueno, la invitación me interesó esto del taller, ¿no? De cómo están trabajando. Y la conferencia o la charla esta que les voy a compartir, más que una cuestión así muy magistral desde lo teórico y conceptual, la he armado más como una caja de herramientas, ¿no? Que por ahí hablar sobre esta cuestión de las secciones, que es un poco el tópico que me planteaba Miriam, y hacerles como un barrido de posibilidades para que ustedes creativamente tomen de eso los que les resulte como más óptico para aplicar, más óptimo para aplicar sus proyectos. Así que vamos a hacer un paseo bastante dinámico por varias cuestiones y después podremos tener un tiempito para dialogar si es que surge alguna pregunta o algo que quieran interactuar. ¿Les parece? Ahí voy a intentar compartir pantalla, no sé si estoy habilitado. Sí, ahí estamos. Bueno, la charla esta entonces la titulábamos así, de la exploración con secciones, que es como lo que vamos a hacer foco, al diseño del espacio arquitectónico. Voy a introducir muy brevemente la noción de espacio y particularmente el vínculo con quien lo envuelve o delimita, porque está directamente también asociado a esto de la sección, ¿no? Así que, en primer lugar, esta definición justamente para poner marco a eso y entender que este espacio, que no es cualquiera, es el del tipo arquitectónico que nos interesa,
lo podemos entender como esa interacción que se da entre habitantes, o sea, personas, y esto ya pone en cuestión que para que haya arquitectura debe haber alguien quien la habite, por lo tanto la arquitectura es eminentemente inherente a la persona y a la habitabilidad, ¿no? Yo muchas veces digo que el espacio se instituye, el espacio arquitectónico se instituye al habitarlo. Cuando nos vamos de ahí, queda un recinto físico, no hay espacialidad arquitectónica, hay un edificio, ¿no? Entonces, en esta interacción entre habitantes, el vacío habitable que nos permite desarrollar determinada actividad y la envolvente y el límite es que va a acontecer esa espacialidad arquitectónica. La envolvente, por tanto, define ese vacío, ¿no? Contenido, y al mismo tiempo va a operar para dar forma al vacío, o sea que hay una cuestión ahí recíproca, mientras que el límite lo que hace es restringir la percepción. La envolvente nos puede restringir hasta dónde podemos transitar, movernos en el espacio, pero el límite no necesariamente coincide con la envolvente. Entonces acá también hay una cuestión interesante a distinguir, ¿no? Una cosa son las envolventes, y con ello me refiero a muros, a suelos, a techos, y a otra cosa son los límites. Porque como acá trayendo a colación a César Naselli, del cual Miriam ha abrevado mucho y conoce, él decía que el límite es el fin de la extensión del espacio, pero la envolvente es la estructura que configura y que diferencia a un espacio-lugar de otro. Entonces, en esa imagen estamos dentro del espacio propio del Panteón de Roma, ¿no? Pero el límite está mucho más allá, porque si elevamos la mirada en esa gran ventana sobre ese óculo que nos conecta con el cielo, en ese punto se expande al universo el espacio propiamente contenido por la envolvente. Si esto fue un poco confuso, voy a agregar una explicación como más contundente. En definitiva, acá lo que estamos viendo en imagen es justo ese límite, ¿no? Que lo que representa es la última frontera de la percepción. Hasta dónde esa mujer puede percibir en la inmensidad del territorio, ¿no? En definitiva, el cielo podríamos considerar ahí que es la última frontera de la percepción. Sin embargo, la envolvente está en ese muro con esa ventana. Hasta ahí llega esa espacialidad arquitectónica interior. Por eso a veces el envolvente y límite coinciden, como en este ejemplo. Digo, acá no cabe duda que el muro de hormigón, el cielo raso y el suelo son la envolvente y son el límite. Hasta ahí llega el espacio. Sin embargo, en otras veces eso no es así. Evidentemente, la envolvente aquí es ese suelo, ese cielo raso y esa estructura acristalada, y el espacio tiene como envolvente ese límite, pero en realidad el límite perceptual está mucho más allá de ese envolvente, porque es todo lo que puedo percibir más allá de la propia envolvente arquitectónica. Dicho esto y marcando estas diferencias, me parece que son centrales para orientarnos en el proceso proyectual, para cuando estamos operando con el diseño de estas envolventes, tener consideraciones de estas relaciones, ¿no? El propio contenedor del espacio y las relaciones que hay entre ese interior y ese exterior y todas esas pulsiones que pueden empezar a aparecer. Nos metemos entonces en lo que nos interesa, que es cómo proyectar desde los cortes o las secciones, y esto a mí siempre me gusta mucho establecer relaciones con otros campos del conocimiento. Particularmente, me parece que enriquecen mucho nuestros pensamientos y nuestras prácticas proyectuales, siempre la posibilidad de relacionarnos más allá de lo propiamente disciplinar, ¿no? De lo propiamente arquitectónico o urbanístico. Con lo cual está bueno siempre mirar a las artes, pero también a otros campos como la biología, la geología y demás, que siempre hay insumos para trasladar al proceso proyectual. Y acá estamos relacionándonos con el cine, ¿no? Este fue un proyecto muy interesante, Wire, de HBO, que ya tiene muchos años. Quizás si googlean o lo buscan luego en YouTube podrán encontrar el video de esto, porque esto es animado, obviamente, y acá estamos viendo la sección de un edificio. Entonces, un edificio de departamentos donde uno puede ver en ese corto, que durará unos 8 minutos, todo lo que acontece en cada uno de los pisos, en cada unidad de departamento, y a su vez la interacción que hay entre unos y otros, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo el cineasta se tuvo que valer
de un recurso arquitectónico, que es cortar, seccionar el edificio, como la base estructural y argumental para contar esta historia. Y lo interesante es que simplemente con una sola pieza de representación pudo contar esa historia que quizás si hubiese escogido una planta no le hubiese resultado definitivamente por la complejidad de la cantidad de niveles de piso, ¿no? Bueno, en el cine estos recursos están ampliamente utilizados desde el cine mudo hasta aquí. Las secciones han aparecido como parte del repertorio cinematográfico, más todas estas otras acciones, ¿no? De descomponer partes, de sacar, despiezar la arquitectura para contar con humor, en ese caso, algunas cuestiones. Y la literatura también nos acerca a esto. Quizás si recuerdan los libros de la infancia de ustedes, seguramente en alguno de ellos aparecieron estos recursos, a veces muy asociados con el cómics, ¿no? Entonces es interesante acá en El gran desastre del ratón verde, que cuenta también lo que sucede ahí en ese edificio y cómo incluso vincula el cómics con la sección arquitectónica y va enlazando viñetas de los cuadros de ese cómics unos con otros y uno entiende que hay una espacialidad continua como si se tratara de arquitectura, con toda la escena, la escenificación de lo que hay sucede en cada cuadro o enlazado, ¿no? Bueno, como estos podríamos encontrar infinidad de casos con infinidad de detalles y todas las cuestiones que hacen a la arquitectura, que no es simplemente el espacio habitado, sino todo lo estructural, lo infraestructural, que también hace parte de esa cuestión y bueno, que desde ese lugar se nos lo cuenta como muy mágico, ¿no? Si vieron Paddington, ustedes que son muy jóvenes aquí, todos los estudiantes que nos acompañan, hay una escena re interesante que justamente retoma la idea de la casita de muñecas y lo que hacen ahí es abrir la casa y mostrar toda la escena. A ver si se ve acá. Sí. No sé si se la están escuchando. Ahí, Lucas, tenés que compartir con el audio. Ah, bueno, igual el audio no es muy significativo en esta, pero me interesaba esta escena en la que más o menos similar al proyecto Boyer se muestra la casita animada y luego va haciendo zoom en cada uno de los niveles. Y en ese caso va presentando a cada uno de los personajes. Les corto acá y les dejo la intriga para que busquen la película. Y después del campo de la ilustración, también este caso que les traigo me parece que es re interesante en eso, ¿no? En esta idea de pensar la espacialidad y el cuadro y cómo se lo compone en toda esta cantidad de celdas, que en definitiva también uno ve como vista, pero es la sección y además es la sección fugada, ¿no? Entonces, también llamar la atención de cuando proyectamos, cómo lo representamos, ¿no? Y incluso desde el aspecto estético de lo comunicacional y expresivo. Ejemplo arquitectónico de ello es esto que estamos viendo en pantalla, de Eduardo Rollo, que es el proyecto del concurso que él hace para la Villa Olímpica de París en 2008, y donde justamente estos conjuntos de viviendas los imaginan desde el acontecer espacial de cada una de esas unidades. Entonces, la técnica de representación es el collage, y a su vez la sección está fugada. Entonces uno ve espacialmente cómo se relaciona cada unidad en este encastre de unidades habitacionales, pero también prefigura las espacialidades, ¿no? Lo que va a acontecer ahí, cómo sería vivir ahí en ese lugar y uno tener todo este repertorio junto, aglutinado en una sola sección fugada y recurriendo a la técnica del collage. Y después, en relación a eso, también es interesante este otro proyecto de MBRDB, que lo que hacen es ir un poco más allá y también jugando con esta lógica del Tetrix que tenía que ver con el proyecto anterior de Arroyo, trabajan el diseño del edificio justamente desde estas
secciones y como Tetrix, todos los vínculos que podrían haber en cada una de esas partes. Y hasta incluso construyen un prototipo, una parte en una escala de todo ese proyecto anterior. Pero más interesante aún es una animación que tienen. Ah, acá sí necesitaría compartir el audio. ¿Desde dónde hago eso? Alguien me habló recién. ¿Salgo de la presentación? Sí, si querés dejar Sí. de compartir y cuando Sí. toques el botón verde, abajo tenés un tilde que dice compartir el audio. Ah, no sé qué está acá. Ah, dejar de convertir, perdón. El botón verde. Exacto. Y abajo tenés un tilde que dice compartir el audio. Sí, ahí está, perdón. Bueno, volvemos. Ahora sí. Gracias, gracias. Bueno, así podríamos seguir viéndolo entero, pero lo interesante por ahí es el sentido, ¿no? Primero, cómo animar. Y entonces con este criterio de los zoom se va acercando y se va alejando y nos va mostrando cada una de las partes. Pero después me parece re interesante que el recurso de la animación aparte nos está denotando y connotando lo que propicia cada espacio, ¿no? Entonces toda esta variabilidad funcional relacionada en una sola sección, pero con este recurso del video me parece como muy interesante a los efectos de la comunicación del proyecto. Y hablando de comunicación del proyecto y de la expresividad, esto que propone este otro proyecto, ¿no? De Rosselli, que justamente lo interesante es ver toda la posibilidad que nos da el pensar la sección con todo su bagaje expresivo, ¿no? Desde lo comunicacional. Entonces, como una sección no es simplemente el corte técnico, sino que nos posibilita expresar ahí toda la atmósfera espacial que acontece desde el propio diseño que tenga esa espacialidad. Entonces, el trabajo con la luz, el trabajo con los materiales, las texturas, la cromática, debieran ser parte de eso, porque en definitiva la sección nos está dando mucha más información que simplemente una cuestión dimensional, nos está hablando de las cualidades arquitectónicas de ese espacio, pero también de las vivencias que podría ofrecer, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo aquí se conjugan todas las variables morfológicas desde una representación que tiene el rigor de lo técnico, si bien no tiene la descripción técnica, pero que además tiene todo este otro plus de valor desde lo arquitectónico. Y otro proyecto interesante es este que se hace para una de las Bienales de Venecia, que es como esa gran caja que lo interesante es que la caja tiene el dibujo técnico, ¿sí? Ploteado, pero tiene esos huequitos por donde está mirando ahí la gente, que son caladuras en las secciones, e incluso la espacialidad. Entonces aparece, es como un corte de maqueta.
con lo cual uno tiene la posibilidad de ver lo que sucede en el interior de cada una de esas unidades habitacionales y de nuevo me remite esto al proyecto de 2008 de Eduardo Arroyo, eh, donde lo interesante es también con un recurso muy simple, que es plotear en una hoja el proyecto en la sección, pero luego a acudir al troquel, a recortar eso y a espacializarlo en maqueta. Y además con un efecto de iluminación muy sencillo, se logra esta profundidad y esta potencia que incluso me parece mucho más atractivo que un triste render de SketchUp con el cual quizás estamos más habituados, y es otro recurso alternativo que gana en originalidad y gana en potencia y en calidad expresiva, ¿no? Cuando uno ve realmente estas imágenes, como que sensibilizan y emocionan más que por ahí una representación más artificial digital y incluso porque se lleva a este grado de detalle extremo, ¿no? Con algo tan simple como el paper cut, que nos permitiría agarrar una trincheta y simplemente cortar papelitos, superponerlos, espacializarlos y obtener este grado de sutileza de la jaulita del pajarito, de los fondos, del vecino y toda esa cuestión que nos lleva realmente a esa vecindad, ¿no? Y por último, algunas de esta primera parte, ¿no? Algunas exploraciones que hemos hecho pensando en todas estas cosas y un poco hibridando cuestiones, que son estos, no me animaría a llamarle maquetas, pero es verdad que son maquetas, y les diría más dioramas, que está en clave de otro sentido de la construcción de la representación. Y sí es verdad que son secciones, pero no es solo la sección porque también combina muchas cosas. Entonces son como una suerte de híbridos. Lo interesante es que no tienen más de 3 o 4 centímetros de profundidad. Con lo cual, nosotros le llamamos cortes o secciones 2,5D. ¿Por qué? Porque no son ni 2D, ni de dos dimensiones, ni 3D. Entonces están como en esta situación intermedia. Tienen cierto espesor, pero no evidencian, no es una maqueta tradicional cortada, ¿no? Incluso además porque desafían la perspectiva y simulan tener una profundidad mayor a la que efectivamente el objeto físico material de la maqueta tiene. Con lo cual es interesante esto de trabajar la sección, pero después darle este nivel de profundidad y exagerarlo, vinculando incluso en algunos casos fotografías del propio interior de otras maquetas o de renders que se combinan con el corte en maqueta, más los fondos, entonces se potencia mucho más la imagen. Y en este nivel mínimo aparece lo que estamos viendo ahí en el zoom, este nivel de sutileza que reforzado por la fotografía y por la iluminación, nos prefigura, nos anticipa mucho de cómo podría llegar a ser ese edificio. Sobre todo pensando que nosotros trabajamos con estudiantes de segundo año, ¿no? Y entonces por ahí a veces hay dificultades para ciertas técnicas de representación y ingeniarse estos recursos puede generar imágenes de gran calidad, de gran impacto visual, que permiten comunicar el proyecto de esa manera. Y también pensar en cómo lo registro, ¿no? Ese es un tip interesante que les podría dar. Cuando construimos cosas, luego hay como un proceso de postproducción que demanda, ¿no? El cómo sacar la foto, eliminar los fondos, controlar la iluminación, editar incluso luego digitalmente esas imágenes nos permite potenciar mucho nuestros productos de comunicación. Y bueno, un poco lo interesante es esto, ¿no? Este nivel mínimo pero que me da una idea global del edificio a partir de una sección, incluso esa relación con el entorno. Y también algunos juegos de iluminación, como les decía, para tomar las fotografías de estos modelos, que como se ve en la imagen de ahí arriba, van cambiando y van exagerando también las profundidades, ¿no? A partir de que esa maqueta tiene 2 o 3 capas en esa tal sección, el dibujo en perspectiva y luego unas capas, y simplemente con cambiar la posición del foco y sacar la fotografía ya potenciamos muchísimo esa imagen. Lo mismo acá hay como un mix de cosas, hay dibujo, la sección está con esos en negro con unos cartulinas recortadas y luego hay una foto del entorno, o sea, cosas muy simples, pero que cuando se combinan
la sumatoria da un efecto de algo mucho más potente. Y para entender esto, acá están como los dos ejemplos, ¿no? Arriba, la imagen superior, la maqueta 3D tal cual la hacemos convencionalmente, y lo que se está sosteniendo con la mano es una fotografía del sitio donde esa espacialidad arquitectónica se desarrollaría, y luego hay una foto de la maqueta superpuesta al fondo del entorno, y luego está dibujada la sección. Esas dos capas de recorte es la sección que debe tener 2 centímetros de profundidad y da esta sensación de una cosa muy potente o tridimensional. Bueno, estas son como posibilidades que nos han interesado mucho y que las seguimos explorando en la cátedra de Morfología 2B con el equipo docente y los estudiantes, porque nos brindan otras posibilidades y realmente nos parece que da recursos muy potentes y muy sencillos de hacer en este juego de... Lo dificultoso ahí es la creatividad, ¿no? Y saber qué cosas vincular y cómo asociarlas para obtener estos resultados de calidad, que me parece que incluso son superadores de las maquetas convencionales, como las que se están viendo ahí a un costado, porque evidentemente esa otra imagen es mucho más potente en ese sentido y habla mucho más de la propuesta espacial en todos los recursos, en todas las variables que eso implica, desde lo funcional a lo tecnológico y morfológico, ¿no? Incluso la relación contextual. Dicho eso, les estoy mostrando acá en pantalla arquitectura de dos épocas, evidentemente. Tenemos una arquitectura clásica y una más contemporánea de Zaha Hadid y el Panteón de Roma. Y traigo esto a título de pensar que la complejidad espacial muchas veces demanda una cantidad de piezas, de elencos gráficos representacionales, tanto gráficos como modélicos, ¿no? Para entender, para poder comprender, para poder comunicar el proyecto. Pero no el proyecto acabado, también para generarlo, ¿no? A veces hace falta en este proceso de proyecto inventarse recursos, inventarse piezas e ir saltando de una pieza de representación a otra, de una planta, una sección, a un croquis, al render, la maqueta, lo que sea, porque el proyecto demanda visualizaciones variadas. Sin embargo, lo que pasaba con la arquitectura clásica no era eso, ¿no? Digo, con una sección y una planta rápidamente podemos entender cómo es la espacialidad del Panteón de Roma y casi que no hace falta nada más, porque ya con esas dos piezas gráficas uno entiende la totalidad, porque básicamente ahí no hay complejidad. Sin embargo, esta otra arquitectura contemporánea, eh, o que tenga un nivel de complejidad suficiente para, o variabilidad de espacios, digo, que no sea un espacio unánime, estanco, como lo es el Panteón de Roma, demanda el recorrerlo, demanda un dinamismo desde lo perceptual, de subir, de bajar, para poder entender la complejidad del espacio. Por lo tanto, lo mismo sucede en la instancia del proyecto, ¿no? Del proceso de diseño, cuando uno se tiene que valer de esos recursos. Incluso en Entranaki aparecen estos cortes secuenciales o cinemáticos, ¿no? Esta cuestión de que con un corte no nos alcanza, evidentemente, para entender la espacialidad de lo que se está proponiendo cuando no estamos proyectando algo como el Panteón de Roma. Esta idea de corte secuencial o cinemático viene de las tomografías computarizadas del campo de la medicina, de la tecnología aplicada para ello, en esta posibilidad de tener a cierta distancia un corte, en este caso del cerebro, y poder analizar toda esa forma espacial compleja en este elenco de secciones. Le llamamos también cinematográfica porque tiene esta condición seriada, como los antiguos fotogramas de cine, cuando todavía el cine era analógico y no ahora la película digital, ¿no? Entonces esta secuencia de fotos que por sumatoria y por el efecto cinético que da en el ojo la proyección de esta secuencia de fotos, percibimos el movimiento, ¿no? Y sobre todo cuando hay variaciones con cierta distancia desde lo espacial arquitectónico que demandan tener que hacer una sección tras otra. Sobre esto es muy didáctico este ejemplo de impresionable también, si a alguien por ahí le puede causar cierto escozor, ¿no? Pero esta escena de la película La Celda justamente hace eso, está el caballo y un ser vivo y se desploma desde el cielo raso esta guillotina, y luego se separa en el espacio y secciona literalmente el caballo, entonces queda cada sección estrictamente cronometrada como los fotogramas del cine, y entonces uno puede ver el ser vivo pero seccionado
en estas partes y comprender la sección propia de cada una de estas fetas de caballo y todo lo que sucede en el interior y la relación de eso con el exterior, ¿no? Como muy arquitectónico o muy como se lo ve aquí en estas ilustraciones, ¿no? De estas secciones despiezadas incluso para comprender el interior y la complejidad de estos seres vivos. Eso me parece que es un recurso sumamente interesante para pensar desde lo arquitectónico, que ya fue pensado hace mucho tiempo por Miralles y Eva Prats, ¿no? Cuando ellos se plantean la necesidad de cómo acotar algo complejo, como por ejemplo algo muy mundano, como una media luna o un croissant, que tiene una forma que se sale de lo prismático, lo convencional, de la geometría euclidiana a la cual estamos más habituados, y entonces hay que hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Cómo hacemos para representar esto? Se inventan estas cantidades de secciones desde la A a la L, que incluso no están enfiladas, sino que están repartidas para hacer un abanico que recorra al menos la mitad de esa media luna, y es un recurso válido para entender estas formas que son variables y que van transformándose, ¿no? Desde el arte, nuevamente mirando lo que sucede en otros campos, es interesante esta obra, este artista que lo que hace es justamente tomar la clásica cafetera italiana y seccionarla literalmente, y eso lo convierte como páginas de libro. Entonces uno va viendo, pasando el libro página por página, y va teniendo percepción secuencial de cómo se compone ese objeto, de todo ese envolvente y todo lo que sucede en el interior. Es como un caso muy revelador de esto, de tomar lo objetual y seccionarlo, que en lo arquitectónico evidentemente se nos hace muy necesario tener esta posibilidad de la infinidad de secuencias en un edificio. Imagínense que lo que se está viendo ahí en las fotografías de la maqueta, el edificio no está solo seccionada la interioridad de ese edificio. Entonces cada una de esas páginas, de esos cartones, es una sección a una distancia determinada del edificio, que uno las puede ir corriendo y va teniendo noción de la particularidad, pero también de la totalidad, en esta idea de foco como si fueran telones, bambalinas de un teatro, que uno por continuidad reconoce esa espacialidad. Y en la animación se está viendo eso, ¿no? Cómo es esto de transitar en movimiento las secciones secuenciales y tener esta noción de alejamiento o de como ir moviéndose por el edificio a partir de la animación que vincula una sección con la consecutiva y así sucesivamente. Bueno, en los años 90, cuando se incorpora los medios digitales, las computadoras a los procesos de diseño y empiezan a permitir producir y luego más tarde ya fabricar con tecnologías digitales, aparecen formas mucho más complejas que las que se venían desarrollando en la arquitectura anteriormente, porque está toda la tecnología que nos posibilita pensar de esa manera. Y claro está que pensar en formas complejas demanda secuencias progresivas de secciones, como las que estamos viendo, de casos emblemáticos que seguramente conocen, que de nuevo el Panteón de Roma con una sección alcanza, pero acá no. Definitivamente cuando hay una forma secuencial que se va transformando en el suceder espacial, hace falta esta cadena de secciones que nos den cuenta de lo que pasa en una distancia hacia la otra, ¿no? Les voy pasando así sin determinar en cada uno de ellos. Sí me gustaría detenerme en este, que es como también muy, muy contundente de ello, esta casa de té del mexicano Fernando Romero que desarrolla para China, que es esta forma prismática, pero con muchos facetados y líneas oblicuas, que desde el exterior parece simple, pero después cuando uno ve estas plantas y esta sección axonométrica, ve que la cosa no es tan simple, y bueno, y eso demandó todo este repertorio de representación. Estas secciones secuenciales que estamos viendo abajo, pero también, incluso más allá, para comprender más aún, la axonométrica seccionada. Incluso miren qué interesante cómo dejan la axonométrica en rojo las líneas en proyección de lo que no está en vista, ¿no? Porque está la sección y uno ve hacia atrás de esa sección. Entonces es interesante también este recurso, trabajar la sección desde la axonometría, porque permite una comunicación de la espacialidad mucho más didáctica, ¿no?
Bueno, estas son algunas otras exploraciones también por ahí más viejitas de esto de pensar la envolvente de lo que hablábamos hoy con una serie de cartoncitos, son maquetas que se pueden construir muy rápido, muy sencillas, porque hay o un pliegue o una curvatura del cartón y uno va trabajando con cierto espesor y va imaginando, incluso muy lúdicamente y creativo y libremente, ¿no? Sin muchas condicionantes, después hay tiempo para volver atrás, para ajustar, para tomar decisiones, pero puede ser un iniciador muy rápido de un ejercicio que nos permite ir viendo simplemente con plegar cartulinas esta propuesta de un espacio que luego se irá definiendo, pero que está pensado en esta gradualidad secuencial que por sumatoria de cada una de las mini secciones da por resultado como una suerte de extrusión de algún edificio que luego tendrá tiempo de resolverse en detalle. Quizás en una instancia primera de ideación, eso permite algo muy creativo que dispara ideas que si las preconcebimos, si las pensamos antes y luego hago la maqueta, quizás estén condicionadas por ese pensamiento y no dejemos esta libertad propositiva que a veces las herramientas, los modelos con lo cual estoy operando, también forman parte del proceso de diseño y a veces nos dan ideas, nos sorprenden o nos disparan a cosas que no habíamos imaginado. Y eso también desde el dibujo, ¿no? Por ahí tener el hábito de dibujar secciones, pero pensarlas en secuencia, da esta otra posibilidad, que incluso en este caso están dibujadas sobre unos acetatos, ¿no? Entonces, como están ordenados y distanciados, uno según como mira el objeto, tiene ya esta sensación de espacialidad, pero que es falsa porque está dada por el dibujo, ¿no? Entonces uno al sumar dibujos bidimensionales genera esta tridimensión o pseudo tridimensión que da también idea de espacialidad. Este es otro proyecto muy interesante sobre eso, este santuario que está bajo tierra en Jordania, que en realidad en esta inmensidad del territorio que veíamos en la imagen anterior, son esos puntitos que se ven ahí al centro en pantalla, esas formas que son como los huecos en el suelo, porque el edificio se desarrolla justamente bajo el suelo, ¿no? Entonces, es un proyecto de gran extensión, de una gran escala, que empieza a abordar estas entradas al bajo suelo, al interior de la Tierra, y ahí se va a desarrollar todo esto, que no hay manera de pensarlo si no es desde la sección, ¿no? En estas secciones secuenciales, que rondan un promedio de como de 150 cortes que tuvieron que dibujar para entender esa espacialidad bajo la Tierra, que va variando eh, a cada distancia y que implica ese desarrollo técnico casi obsesivo, ¿no? Y exagerado. Bueno, si conocen también, no sé si creo que no está aquí, pero la terminal marítima de Yokohama del grupo FOA, eh, también, ¿no? Tiene esa cantidad de secciones que es como una cosa descomunal, pero que fue obligado a hacerla para poder entender que cada un metro, ellos en ese caso creo que los tienen cada un metro el edificio era distinto, por más que tenía una forma alargada que uno la podía ver desde lejos como muy similar, había por dentro y por fuera una cantidad de ondulaciones que demandan secuencias de cada un metro y hacer una sección, un corte del edificio cada un metro. Bueno, acá pasa eso, ¿no? Acá hay una de esas secciones, incluso está fugada, entonces no es solo la información bidimensional, sino como de esa sección surge ese espacio que el punto de fuga, la perspectiva, me permite verlo. Y luego detalles, ¿no? Partecitas, todas siempre pensadas, diseñadas de la sección y ver cómo esa interioridad bajo el suelo se conecta con el cielo, con el aire, eh, con el sobresuelo. Y llevado desde un corte muy conceptual o abstracto como el de recién, a uno muy definido, técnico, tecnológico, que está abordando también el cómo se construye eso bajo el suelo y cómo se relacionan esas secciones con ese suelo natural y ese territorio mayor. Y no contentos con ello, simplemente con quedarse con eso, trabajan desde lo morfológico y lo representacional con modelos físicos. Y esta maqueta me parece sumamente interesante, más allá del valor plástico y estético, que es muy bueno, el sentido, porque lo que estamos viendo en una vista aérea, que podremos interpretar como una planimetría, son cantidades de secciones enlazadas unas sobre otras
que ahí se las va quitando y uno va teniendo comprensión de esa totalidad con una maqueta seccionada, de secciones secuenciales, ¿no? Absolutamente interesante. Y esto hoy en día con el corte láser lo podríamos hacer de una manera muy rápida y eficiente y tener en cartón o en madera rápidamente ese recurso. Ahora les voy a mostrar algunas prácticas que desarrollamos en espacios académicos, ¿no? Con estudiantes. Esto es en el ámbito de la Universidad Católica de Córdoba, donde yo también soy docente, y en la Cátedra de Diseño Urbano 1. Aquí nos vamos al espacio urbano, ¿no? No tanto el espacio de arquitectónica de la cual veníamos hablando, y un poco esto también es una suerte de híbrido. No son exactamente secciones y tiene más la clave del diorama, de un punto de vista con una mirada direccional sobre cierta espacialidad, pero es un ejercicio que hibrida todas estas cuestiones de las que venía hablando. Y lo que están viendo en pantalla son dos fotos, ¿verdad? Una es la fotografía real y la otra es la fotografía intervenida de esa realidad, de esa calle. Entonces el desafío acá es pensar cómo debiera ser en términos de una ciudad ideal. Y en realidad lo que están viendo de la imagen intervenida, lo que se ve ahí no es una sola imagen, sino es una secuencia de imágenes como si fueran 5 o 6 secciones a lo largo de esos 100 metros de esa cuadra, que ahí cuando lo vemos desde arriba, uno puede ver cada una de esas tarjetas como si fuesen secciones de la cuadra de la calle que están dispuestas espacialmente separadas y que incluso uno tiene la posibilidad de sacar estas tarjetas, que no son secciones técnicamente hablando, porque son más bien imágenes en perspectiva, ¿no? Pero uno saca una de ellas y tiene la sensación de en esos primeros 10 metros de cuadra, el espacio se ve así. En los próximos 10 se ve de otra manera y la sumatoria nos da esta noción de totalidad, ¿no? De la generalidad de la propuesta que se ha planteado para esa calle. Bueno, hay varios de estos, en este caso está hecho sobre acetatos, entonces también la transparencia trabaja de manera distinta. Estos se están cortados directamente en láser uno sobre el otro y bueno, la sumatoria es muy potente, pero también la posibilidad de analizar la parte. Y esto se puede llevar tranquilamente a un recurso de proyecto arquitectónico, más allá que estas sean propuestas de diseño urbano, ¿no? Ahí hay varias, y después esto, ¿no? Esta posibilidad de manipular los objetos, de trabajar con esos objetos y convertirlos en un recurso como muy protagónico del proyecto y de la comunicación de ese proyecto. Bueno, y acá tengo otro caso de esta estudiante muy carnicera, que ella lo que hizo fue trabajar literalmente con el seccionamiento de algo. Entonces generó estas formas en arcilla y luego tomó un cuchillo y lo cortó literalmente al modelo de la maqueta y obtuvo secciones. O sea, ella hizo el ejercicio del caballo que veíamos hoy de la película La Celda. Ella, por suerte, en vez de agarrar un ser vivo, agarró este bloque de arcilla que lo había modelado con alguna intención previamente y luego lo seccionó y luego utilizó esas secciones para hacer unas estampaciones. Entonces las usaba como sellos y de esos sellos surgen unas nuevas secciones, pero gráficas. Entonces hizo como el proceso inverso al que habitualmente hacemos, porque generalmente trabajamos en 2 dimensiones para luego pasar a la maqueta en 3. Ella no, trabajó la maqueta tridimensional, la seccionó y con eso volvió a las 2 dimensiones a partir de estas secciones. Y también lo interesante fue cómo descubrió esta cuestión tan expresiva, ¿no? Estética que le da el sello, la estampación, y que uno hasta se puede imaginar ahí esta arquitectura rocosa que está dada por la textura, por el uso de la tinta y de la arcilla sobre el papel. Entonces, de nuevo, una vez más, pensar en con qué herramientas estoy trabajando para producir estas representaciones en el proceso de diseño, ¿no? Acá hay otro caso similar, este que hicimos en 2020 en plena cuarentena, donde nos encerramos cada uno en sus casas y no podíamos ir a la universidad y nos inventamos este ejercicio que era, analizamos casas, en este caso la casa Na de Fujimoto, y lo que hacíamos era entender, por ejemplo, en esta casa, cuáles eran todos los vacíos interiores, que son todas esas maquetitas que con el material que había en casa hacíamos, recortábamos a escala, entonces teníamos el elenco distribuido sobre la mesa de cada una de las unidades que hacen a la casa que nos tocaba analizar. Y ahí están marcadas en colores justamente cada uno de esos espacios que se identifican con cada uno de esas
volúmenes, ¿no?, que había de telgopor. Entonces, la idea era reconocer cómo era la forma del vacío interior de eso y que este fuera un disparador para hacer otro ejercicio proyectual. Entonces, aquí también, en vez de agarrar el cuchillo, agarramos una sierra, o lo que cada uno tenía en casa, y seccionaba esos bloques del vacío. Y esas secciones se pasan a convertir nuevamente en sellos. Entonces, con tintas, con acrílicos, con la pintura que había en casa, hacíamos este ejercicio de estampaciones. Entonces, de una sección de la casa A podían surgir infinidad de otras secciones que daban lugar a empezar a pensar que eso que estábamos viendo en realidad podía ser el interior de cierta arquitectura, que todavía no tenía envolvente, era el aire, el vacío simplemente, que luego con un efecto digital de invertir la foto, eso que era negro o azul o el color de la tinta, pasaba a ser el espacio interior de cierto espacio, al cual asignábamos una escala e imaginábamos que ahí podría emerger un nuevo edificio, una nueva espacialidad desde estas secciones, a las cuales, claro, después había que aplicarle un envolvente, ¿no? Entonces teníamos muchas secciones que luego las podríamos ordenar. Había como dos posibilidades acá que surgieron. Algunas personas las ordenaban en fila, hacían un desfile de secciones en un eje y luego había que unir una sección con la otra y eso daba por resultado cierta volumetría interior. Y en otros casos lo que hacían era encastrarlas, ¿sí?, ensamblarlas y generar un espacio a partir de combinar varias en este caso, mirá, hay 6 secciones que surgieron de esta estampación y de eso surgía otro espacio. Bueno, así empezamos a pensar cómo eran esas secciones de esos vacíos, invirtiéndolas y empezando a diseñar la envolvente, ¿no? Y como por ahí ese vacío se metía dentro de una caja mayor y esa caja mayor era la envolvente, como se lo ve aquí, ahí está en la primera imagen, se ve el volumen que surgió de vincular unas 4 o 5 secciones. Eso se metió dentro de una caja abstracta, ¿no? Como si fuera de piedra. Entonces eso pasó a ser aire dentro de esa caja. Entonces el ejercicio luego es empezar a ver cada una de esas secciones y ver cómo ese interior se empieza a relacionar con el exterior y uno empieza a darle forma y empieza a diseñar la envolvente, ¿no? Bueno, de estos ejercicios hay infinitos, pensando en que nosotros tenemos una cátedra que tiene promedio anual 500 estudiantes en la Universidad Nacional. Entonces, yo aquí simplemente les muestro algunos de ellos, unas buenas prácticas de esa lógica de trabajo que avanza, parte de desarrollar el proceso proyectual desde secciones y desde ahí empieza a desarrollar el diseño espacial, ¿no? Incluso en algunos casos convertían esos volúmenes de vacío en sólidos, entonces veíamos la forma del vacío como se está viendo ahí en yeso y empiezan a verse cada una de las secciones. En algunos casos las secciones se espacializan, entonces uno ya empieza a ver en este juego de profundidades cómo se desarrolla la sección y la envolvente en simultáneo, secciones que se van construyendo por sumatoria de capas como estratos de cartón, que incluso sensibilizan y relacionan con dónde estaría situado, y bueno, eso empieza a inspirar que quizás es un terreno rocoso y cómo la forma se termina desarrollando por analogía con ello y cómo empiezan a interactuar otras variables del espacio como la luz, la textura, la materialidad, y empiezan a obligarnos a tomar decisiones de cómo es ese diseño del envolvente, cómo se van articulando y definiendo las formas de esos suelos, de esos muros, de esos techos, de esas puertas y de esas ventanas en relación también a determinado contexto y a empezar a trabajar esta idea de envolvente y límite, la percepción desde esa interioridad a la exterioridad. En definitiva se trata de esto, ¿no? Esto que les voy a mostrar como muy en clave estereotómica, es decir, ir sustrayendo partes a una materia abstracta o concreta, porque esto podría estar trabajándose en digital, pero podría ser, por ejemplo, con papel, con un cartón, una cartulina, que yo empiece a recortar con una trincheta y voy excavando y dándole forma a un vacío interior contenido en una envolvente muy gruesa ahora todavía, y en la que en un punto debería pensar, bueno, cómo eso que está ahí adentro se debe relacionar con ese exterior, cómo debe vincularse con el afuera, cómo debe permitir ingresar, egresar, que ingrese la luz, que egrese las personas, y eso nos obliga a pensar en ventanas, en puertas, que empiezan a adelgazar esa masa
que envuelve ese vacío interior y a empezar a diseñar cada uno de esos arquetipos. ¿Cómo son esas ventanas? ¿Cómo es una ventana que vincula un interior con otro interior y que vincula un interior con un exterior? ¿Cómo es esa puerta? Que simplemente a veces no es un simple recorte como un vano en el muro para colocar allí una ventana estándar que podría comprar en un corralón, sino que es parte del diseño del envolvente y parte del diseño del espacio arquitectónico. ¿Cómo ingresará la luz? A partir de pensando dispositivos que la capturen de manera intencionada para provocar cierto efecto espacial. ¿Cómo una luz ingresa a determinada hora y ilumina un espacio con cierta tonalidad, que incluso podría variar esa luz y aplicar un filtro y generar ahí arriba ese espacio de luz muy blanca o fría, en oposición a lo que puede suceder en otro horario del día, donde la luz ingresa de otra manera, y aquí estamos viendo en imagen un ingreso de luz difuso, que me va a tonalizar este espacio de esa manera, o un ingreso de luz directa, donde va a generar sensaciones y funciones incluso muy variadas en función de cómo sea ello, y donde conceptualmente puedo estar pensando aquí en que hay dos espacios que trabajan con temperaturas opuestas, ¿no? El espacio de la luz del día, muy frío, y el espacio muy cálido de la luz de la tarde, por ejemplo, exacerbada por efectos cromáticos y lumínicos. Y además, ¿qué pasa si en un momento me cansé de pensar que eso era una sección y se convierte en planta, ¿no? Invierto el juego. Porque en estas instancias de ideación uno tiene estas posibilidades, ¿no? De probar, de girar las cosas, de girar las maquetas, de girar las secciones, de cambiar la orientación y bueno, y pensar que esto es una planta también implica hacer otros ajustes para optimizar ese envolvente, para pensarla ya en términos constructivos, para adelgazar la masa, para pensar en las cuestiones funcionales, pero también perceptuales y espaciales. Y quizás me canse de esa planta y la vuelva a girar y la convierta en sección nuevamente, ¿no? Y bueno, y todo el ajuste y las posibilidades que eso implica. Y podríamos estar aquí hasta el infinito, rotando secciones y plantas y saltando de unas a ellas. Y esta clase podría durar hasta las 9 de la noche, pero ya es hora de finalizar la exposición. Pero así dejarles estas posibilidades, esta caja de herramientas muy variada para que ustedes en función de sus propuestas puedan tomar decisiones creativas sobre todo y pensar desde lugares que se salgan de lo convencional, que seguramente les van a inspirar a hacer cosas mucho más interesantes y atractivas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Eh, una misma lógica y cuántas posibilidades, ¿no? Para poder pensar el proyecto, de acuerdo a cómo uno lo implemente, ¿no? Tendría un montón de preguntas para hacerte, pero me interesaría que la hagan o los docentes de la cátedra, o los estudiantes, o los docentes invitados, porque no tenemos mucho tiempo, y después sí, tal vez si querés quedarte un ratito mientras la Geo, que es la punta de la asignatura, explica nuestro ejercicio, ¿no? Porque nosotros abordamos el problema de la sección desde el cuerpo, y desde Claro. ahí pergeniamos una serie de secuencias espaciales partiendo de que el hombre es el que genera el mismo espacio. Eso en el primer nivel. Ujú. Y todo lo que has mostrado viene muy bien para el trabajo en el segundo nivel, donde en el segundo nivel realmente se piensa en un proyecto de arquitectura, ¿no? De un espacio colectivo. Así que hay muchas cosas que se pueden preguntar, hay poco tiempo, yo dejo mi lugar al que le interese hacer preguntas, porque otra de las cosas que nosotros tenemos, o sea, vos estás explicando trabajos desde lo proyectual y morfológico, y este trabajo, aparte de tener esta impronta, obviamente, es una posibilidad que ofrecemos a los docentes del área de tecnología, de Ajá, sistemas estructurales, razón por la cual nuestras secciones terminan siendo secciones estructurales, ¿no? O claro. sea, eh, que tal vez este año los estudiantes la puedan utilizar después en la asignatura Sistemas Estructurales para calcular y utilizar su propio ejercicio Ujú. para aprender más, ¿no? O Sí, sea, vamos a trabajar con la tecnología de madera este año. bien. Bueno, por eso, pero es interesante que eso vaya de la mano para que no sea que después le agrego el sistema estructural, sino que
que la sección se configure ya pensando en esa tecnología, ¿no? Eso me parece que es primordial, que así sea, pensando en el Sí. ejercicio de proyecto, ¿no? Nosotros, nuestros casos son como la mayoría de los ejemplos que mostré son de la asignatura de morfología. Nos liberamos de la parte de tecnología porque nos enfocamos en los contenidos propios de la asignatura, ¿no? Pero claro que si esto fuese un ejercicio de proyecto, me parece que es fundamental enlazar todas las variables, lo morfológico, lo tecnológico, lo constructivo, y lo funcional para que tenga un diseño coherente y en el sentido más integral, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío, ¿sí? Ujú. Sí. Eh, ¿Alguna pregunta? Los docentes, los estudiantes. Miriam, si querés, yo puedo hacer una pregunta para Lucas. Me presento, mi nombre es Georgina Bredanini, soy docente del taller y docente también de Introducción a los Medios Digitales. Entonces, en ese sentido, quería consultarte, vos planteabas que son trabajos de la asignatura Morfología 2, entiendo que Sí, son de segundo año, sí. y te quería consultar en qué instancia entran los medios digitales. Si los utilizan dentro del proceso de diseño, si aplican lógicas paramétricas de diseño o si aparecen más ya en la instancia final de representación. Nosotros en la cátedra, particularmente por la propuesta de cátedra, tenemos un apego más con lo material, ¿sí? El trabajo en contacto directo con las materias y los materiales de una construcción física, pero que no deja de lado la representación digital, ¿sí? Pero que también encontramos el déficit de que la informática en nuestra facultad llega mucho más tarde, luego en tercer año. Entonces, la informática aparece por las propias habilidades que los estudiantes ya traen, ¿no? Pero nosotros no damos instrumentaciones de informática. Con lo cual, quien trae esas herramientas o quiere explorarlas, bienvenido sea y se suman como el repertorio de expresión y comunicación de las propuestas, ¿no? Incluso muchos de los que yo mostré, los casos estos del final, tienen como el simultáneo, ¿no? El físico material y el digital, lo analógico y lo digital, y está abierto a que así sea. Pero claro que los ejercicios en general los iniciamos desde una construcción material, física, de modelos con las manos. Paramétrico no utilizamos nada, y sí esta impronta, sobre todo porque también lo que notamos ya hace varios años que se ha perdido mucho la motricidad fina, ¿no? Entonces, la habilidad de lo constructivo manual es un gran desafío de implementar porque esas habilidades vienen como muy reprimidas ya desde el nivel medio, con lo cual es también todo un trabajo que nos parece interesante y porque hace a la filosofía de la cátedra en sí, ¿no? Pero no por eso dejamos de lado lo digital, si asumimos que ellos no, la carrera por la lógica del plan de estudios no les incorpora desde el primer año esa formación, y muchas veces lo que nos pasa es que los resultados de los ejercicios son hasta donde pude hacer con el software o hasta donde el software me dejó hacer y no necesariamente lo que las habilidades creativas pretendían que sea. Entonces muchas veces nos ingeniamos estos otros recursos de representación que les alivianan esas cuestiones y que les dan más libertad, propositiva y representacional. Eso. Genial, genial, muchas gracias. No, por favor. ¿La gente de BioBio tiene ganas de hacer alguna pregunta, algún comentario? Hola, sí, ¿se escucha? Sí, ¿Sí? Eh, Me presento, yo soy Hans Besser, de acá del taller de la Universidad del Biobío. Un poquito preguntando como en relación a lo que hablabas con la dimensión cinematográfica del hecho de trabajar con las secciones. En el cine, cierto, hay un factor que es el tiempo, el número de cuadros por segundo, que de alguna sí. manera relaciona la cantidad de secciones con la velocidad con que se va a mover el espacio. Y eso me parece un puente interesante y quería saber cómo lo veías tú, de cómo de alguna forma el empezar a hacer más secciones del espacio, por ejemplo la arquitectura de Zaha Hadid, nos habla de un espacio que empieza justamente a desarrollarse de una manera más fluida, en que la Ujú. geometría ya pasa de ser como una secuencia de elementos más cuadrados, literalmente,
a líneas que atraviesan como el espacio-tiempo. Sí. Bueno, hablar de espacio arquitectónico es imposible de liberarlo del tiempo, ¿no? De la dimensión temporal. Entonces, por ese lado nos relacionamos mucho con el cine desde lo perceptual. Digo, el habitar tiene que ver con lo temporal y el desplazarse en el espacio también. Pero yo también hay relación el tiempo del cine con la métrica del espacio, ¿no? Con la dimensión física. Entonces esas sesiones secuenciales que en el cine tienen que ver con el fotograma, que tiene cierta cantidad de fotos en determinado tiempo, en nuestro caso podría ser la distancia el criterio, ¿no? Si uno podría fijarse cada cuántos metros voy a hacer una sección, eso en definitiva también te daría un ritmo. Y si vos aplicaras eso desde la ideación del proyecto, definitivamente eso va a incidir en la forma resultante, ¿no? Pero también está bueno llevarlo a esto que vos planteabas de pensar el espacio-tiempo. Entonces, cómo el movimiento o, o- o esa secuencia de desplazamiento te podría dar también una lógica, un patrón que determine la posición de esas acciones. Estaría bueno jugar con eso con variaciones, ¿no? Del tiempo y la distancia, Claro, claro, algo así pensaba. para explorarlo. Mm. Sí. ¿Sí? ¿Algún estudiante tiene ganas de hacer algún comentario? En Chile son menos, me parece, ¿no? Sí, Sí. ¿Y ustedes también trabajaban con Manizales, con Colombia? Pero no están hoy. sí. El profesor de Colombia no está, pero el profesor de Colombia que estamos trabajando es del área de tecnología. Ah, Por este año no ah, incorporamos a los talleres de proyectos de Colombia porque ya fue el primer año de internacionalización, que aparte les aviso que nos lo han aprobado hace 3 días el muy bien, proyecto, así que está muy bien. Y bueno, es como el inicio, somos bastantes ya, ¿no? Y con claro. esta idea de ir incorporando docentes externos de nuestro país también, nos pareció un proyecto demasiado ambicioso, así que bueno. El profesor de Manizales se incorpora presencialmente a nuestra Facultad de Arquitectura porque viene a Santa Fe y digitalmente con la gente de BioBio. Así que Claro. por este año estamos con sistemas estructurales, tecnología de Manizales, proyecto a proyecto del litoral y BioBio, y bueno, con los docentes invitados como vos Ujú. que hemos hecho una selección, bueno, que queríamos conocer sus opiniones y bueno, también después que tal vez mostrarle los resultados, ¿no? Hacia el Sí, estaría final bueno. y ver qué sale, como para ver de qué manera nos ponemos a pensar. La invitación que hicimos es a pensar una arquitectura ambientalmente consciente, ¿no? Más allá de cada lugar, y esa es un poco la política de nuestro taller y nuestro posicionamiento. Es Ujú. muy similar, también partimos desde lo material fundamentalmente con estas cuestiones que vos estás planteando. Y bueno, y Rodrigo Alvarado nos acercó a Claudia, que es una docente de Bio, y bueno, se han interesado en trabajar con nosotros, así que esperamos seguir creciendo como grupo. Sí, Eh, genial. Así que acá en este momento hay dos o tres docentes más también que son de sistemas estructurales, Sebastián Puig y Soledad Fried, que nos van a andamiar, digamos, en esta cuestión de Ujú. la generación de la forma, en el vínculo con la geometría, ¿no? Y la tecnología. Así que Claro. bueno, es bastante ambicioso, pero creemos que vamos a tratar de condensar pensar el proyecto, ¿no? De alguna manera no convencional y más pertinente a los problemas que atraviesan todas las facultades de arquitectura, ¿no? La simultaneidad de contenidos, tiempo, y Sí, el pensamiento en planta, que es otro problema muy arraigado. sí, Así sobre todo que eso, ¿no? Que desde lo espacial la planta da algunas posibilidades, pero la sección es como mucho más eh, propicia, ¿no? Porque nos permite ver en simultáneo varias cuestiones. Sí. sí, y Y en porque no relación a... habitamos en planta. No No, percibimos claro. el espacio en planta por ahora. Con el dron un poco ahora bastante, pero con los eh, pies en la tierra no tanto.
Sí, Buenas tardes. ¿Puedo hacer una preguntita? Sebastián, sí, ¿cómo les va? Mi nombre es Hola, Sebastián Puig, soy docente del área de tecnología, como Miriam estaba haciendo mención. Estoy en las cátedras de sistemas estructurales y de instalaciones. O sea, soy de la línea, digamos, dura de la parte de la tecnología de la muy bien. formación Todo lo de... que yo hoy no mostré. Justamente hiciste la aclaración, hiciste la salvedad, y era la primera pregunta que iba a hacer, y como hiciste la salvedad, ya ahí me cancelaste, digamos, no pude hacer ninguna consulta. Pero sí me queda la pregunta de si han intentado experimentar. Entiendo que en el nivel de la carrera en que se está es muy difícil, a nosotros nos cuesta un montón, porque obviamente son alumnos que están teniendo un proceso, por lo menos en el ciclo básico, yo estoy en el ciclo básico y el Claro, ciclo medio. Entonces estoy viendo esa mutación, digamos, de los alumnos que van madurando y van formándose, ¿no? Y siempre lo que tratamos, por lo menos nosotros, es de que vayan incorporando la tecnología al proceso proyectual, ¿no? Que no sea algo escindido, ¿no? Algo que esté de un lado o del otro, o que solamente tengan una visión. Hoy estoy ahora en estructuras y bueno, tengo que resolver el proyecto por la parte de estructura y me olvido de lo que es el resto de lo que hace a la formación sí. profesional, ¿no? Entonces, se han experimentado incorporando ahora en esta prueba que vamos a intentar hacer, digamos, de ver si le pueden poner la tecnología para hacer esas pequeñas verificaciones, para ver si pueden hacer algún tipo de comprobación, porque me parece súper interesante y veía la exploración que tienen, la verdad que es riquísima, pero me queda siempre esa duda y siempre yo, por lo menos en lo que es mi formación, siempre he tenido los pies sobre la tierra y me ha costado mucho liberar mi cabeza para digamos, eh, diseñar de forma expresiva, porque siempre como que me está agarrando la parte de tecnología, che, ¿y esto cómo lo resuelvo? Y esto estructuralmente, y en las instalaciones, ¿qué pasó acá? Entonces, siempre tengo esa limitación desde la visión tecnológica. ¿Cómo lo resuelvo? Sí. ¿Cómo? Zaha Hadid tenía digamos, sus ingenieros, etcétera, pero desde la visión de la formación, ¿no? Desde el arquitecto en los talleres. Esa sería un Ujú. poquito la pregunta. ¿Se han intentado incorporar, o así como han tomado una decisión de liberar, se han intentado incorporar a la tecnología en ese proceso que ustedes están Sí, en armando? particular yo no lo he hecho porque no estoy en cátedras de proyecto, ¿no? Pero sí me parece fundamental que ustedes ahí a eso definitivamente lo hagan y sea como la condición de trabajo. Sobre todo porque, como decía Miriam, ustedes ya tienen definida un sistema constructivo, ¿verdad? Que tiene que ver con la madera. Con lo cual, estas secciones, por más abstractas y expresivas que sean, justamente debieran expresar ya desde el origen esa tecnología, porque eso ya les va a facilitar mucho las cosas y porque ya estamos diseñando posicionados de ese modo de construir. Con lo cual me parece que ahí está como la gran condicionante para iniciar el proceso de ideación de la mano de la tecnología y no que sea algo luego que venga a disfrazar la propuesta, que va a ser mucho más Frankenstein porque hay que enganchar cosas que no fueron pensadas del origen de esa manera. Me parece que lo positivo es eso, desde la génesis, enlazar forma, tecnología y función para que naturalmente evolucione el proyecto ya con esas tres ópticas de la mano y que no haya que forzar las cosas luego. Perfecto. Eh, y seguramente que el eh, resultado va a ser mucho más lógico y coherente en todos esos aspectos. Lucas y Seba, digamos, a mí me interesaría ahora si se pueden quedar un ratito para que Georgina explique nuestro abordaje desde el cuerpo, ¿no? Porque parece un abordaje muy lúdico, pero que tiene Sí. un final muy tecnológico, si se quiere, ¿no? Ajá, Así que si tienen un bien. ratito, porque es la bajada de unas teatralizaciones que estuvimos haciendo el martes con el cuerpo individual y el cuerpo social, digamos, ¿no? Ujú. Para que los estudiantes vivencien esta experiencia y bueno, a partir de sus propios cuerpos empiecen a pensar el espacio. Es un poco el proceso al revés, pero con la misma lógica de pensamiento, ¿no? Claro, Así que si tienen lo ganas vemos. de escucharlo y después, bueno, Sí, muchísimas gracias por tu aporte, realmente no, por favor. fue muy, muy importante y bueno, esperemos tener Espero que otras experiencias, ¿sí? va,
que espero que ese barrido variadísimo de posibilidades despierte creativamente nuevas posibilidades que los estudiantes puedan proponer. Sí, perfecto, gracias.